oportunidad ya vamos a hablar un poco sobre lo que son los sistemas sensoriales y la modalidad perspectiva. Les voy a presentar mi equipo, que está conformado por mi compañera Raiza Briceño, Alexandra Fernández, Benito Pérez y quien les habla, Omaira Mancilla. No importa si trata o no de los participantes de un programa de concurso, todos nosotros enfrentamos en algún momento el bombardeo de sensaciones al poner atención a algunos estímulos y al evitar otros. En este trabajo se enfoca en los procesos de percepción, con los cuales el consumidor absorbe sensaciones y después las utiliza para interpretar el mundo que le rodea. Estudiaremos los sistemas sensoriales como la vista, el olfato, el tacto y el gusto. Y la modalidad perspectiva, lo que es la percepción visual, auditiva, el gusto y la emoción. Percepción visual. El sistema visual en los seres humanos permite asimilar la información del medio ambiente. El acto de ver se inicia cuando el cristalino del ojo enfoca la imagen en su entorno en una membrana sensible a la luz en la parte posterior del ojo, llamada retina. La retina es una parte del cerebro que se aísla para servir como un transductor para transformación de los patrones de la luz en señales neuronales. El cristalino del ojo enfoca la luz sobre las células fotorreceptoras de la retina, que detectan los fotones de la luz y responden produciendo impulsos nerviosos. Estas señales son procesadas de forma jerárquica por las diferentes partes del cerebro. Hay que resaltar que la percepción visual es uno de los procesos de percepción que es más importante, ya que la mayor parte de lo que percibimos lo percibimos a través de lo que es la parte visual, o sea, por la vista, pues. Percepción del color. El color es producto de las longitudes de ondas que son reflejadas o absorbidas por las superficies de un objeto. Cuando observamos un color, en ocasiones nos percatamos de que su tono varía en función de la iluminación y de los objetos que lo rodean. La iluminación cambia el color debido a que el color está en la luz. Nuestra retina se sensibiliza por esas longitudes de ondas y ese estímulo es posteriormente comunicado al córtex. Así, por ejemplo, cada día decidimos qué ropa ponernos, qué colores combinar adecuadamente. En otros momentos decidimos el color con la que pintaremos la habitación, el color del coche que más nos gusta, etc. Los trastornos de la percepción al color reciben el nombre de discromatopsias, siendo más comunes las alteraciones en las percepciones al rojo y al verde que las alteraciones en la percepción al azul, las cuales comúnmente se conoce como daltonismo. El daltonismo en su gran mayoría son de tipo congénito, siendo mucho más comunes en hombres que en mujeres. Se transmite hacia terceras generaciones, siendo portador la madre, pero lo desarrollan los hijos varones. Percepción de la forma. La captación de la forma es un proceso cerebral específico. La percepción visual de la forma se fundamenta en la información recibida por los micromovimientos del ojo que siguen el contorno del objeto y que posibilitan la formación de la imagen de la forma del objeto en la retina. Además de este mecanismo, la estructura de la retina garantiza la perfección de la distribución figura-fondo, lo que facilita en grado sumo la perfección de la forma. El hecho de que en la fobia se concentran los fotorreceptores en relación a la periferia y del que al enfocar un objeto o figura se recibe en la parte central y los objetos circulantes caen en la periferia y se distinguen borrosa la perspectiva de la profundidad. La percepción de la distancia y de la profundidad es imprescindible para desenvolverse con éxito en el mundo y sobrevivir.
Muchas actividades cotidianas, como andar por la calle, jugar al tenis o conducir un coche, la requieren. Sin embargo, las imágenes retinianas no nos ofrecen información sobre la distancia de los objetos. ¿Cómo calculamos la distancia a la que se muestran los objetos? Damos por supuesto que el mundo real tiene 3 dimensiones. Sin embargo, la imagen retiniana es bidimensional. ¿Cómo podemos percibir un mundo tridimensional con una retina bidimensional? ¿Cómo obtendremos información sobre la distancia y cómo hacemos uso de la información para reconstruir un mundo percentual tridimensional? Utilizamos dos tipos de indicadores para calcular la distancia y percibir la profundidad. Los indicadores binoculares, que son los más exactos porque dependen de la visión de ambos ojos, como la disparidad retiniana y la convergencia visual. Y en los indicadores monoculares depende de la visión de un solo ojo. Permite que las personas que son ciegas de un ojo puedan realizar actividades que requieran el cálculo de la distancia, jugar al tenis, pilotar un avión, conducir un vehículo, entre otros. La percepción del movimiento es la sensación que tiene respecto del movimiento. Esto es el movimiento, es cambio de posición, es un tiempo dado. Por ejemplo, en este momento tú y yo nos estamos moviendo, pero no lo notamos porque todo se mueve con nosotros. La Tierra da vueltas y gira alrededor del Sol. Nuestra percepción del movimiento es nula. Cuando arranca un vehículo, sentimos el cambio de estado, de la sensación de reposo hasta la sensación de movimiento. Una vez que el vehículo se estabiliza en una cierta velocidad, no podremos notar el movimiento. Hola, ¿cómo están ustedes? Mi nombre es Raiza Briceño. Continuando con los sistemas sensoriales y sus modalidades perceptivas, yo les voy a hablar sobre la percepción auditiva. Pero antes que todo debemos saber que para que este proceso se da desde el sistema auditivo y el cual nos permite adquirir el lenguaje, aprender los sonidos, conceptos, vocabulario y toda la gramática de nuestro idioma. El escuchar bien juega un papel importante en el desarrollo y adquisición del habla y del lenguaje. Por otra parte, la audición se puede definir como el proceso donde el oído percibe los sonidos del entorno, donde se le da un significado que el cerebro pueda interpretar más adelante. Es por ello que el sistema auditivo percibe las ondas sonoras de dos formas o de dos maneras. Una a través de la conducción aérea, que son todos aquellos sonidos percibidos por el sistema auricular externo o el conducto auricular externo y el mecanismo del oído medio. Y la segunda a través de la transmisión directa de las ondas sonoras a la cóclea hacia el cerebro o a través del cerebro. Igualmente, el proceso de audición implica que se conjuguen dos tipos de procesos. Estos son los fisiológicos, donde se capta el sonido y se envía al cerebro, y los psicológicos, donde se interpretan estos sonidos, los que lo reconocen y los dotan de un significado. Esto lo podemos mencionar un ejemplo cuando escuchamos una música y la asociamos. Asimismo, se pueden mencionar las características perceptuales. Nos permiten que el sistema nervioso central diferenciar los sonidos. Estas son el tono, el cual depende de la frecuencia de la vibración, la intensidad, que dependerá de esa fuerza o de ese tono, y el timbre, el cual es el resultado de las diferentes frecuencias de vibración. Uno va enlazado con el otro. A su vez, cabe destacar que para que exista una percepción auditiva, todo este proceso se da a través de su órgano principal de audición, como lo es el oído. El oído se divide anatómicamente en tres partes: oído externo, oído medio y oído interno, y fisiológicamente en dos partes, que es la parte conductora,
donde está el oído externo y el oído medio, y la parte receptora que juega su función principal, el oído interno. Mi nombre es Alexandra Fernández, habla un poco de lo que son los sistemas sensoriales y sus modalidades, en este caso de los sentidos, como es el gusto, el olfato, el tacto, lo que es la percepción selectiva y la percepción subliminal. Podemos destacar diciendo que la percepción es la información suministrada por el aglomeramiento de información de todos los sentidos que van al cerebro y producen cierta actividad física y mental del receptor. La percepción, en este caso del sabor, que es el sentido del gusto, no solo es de interés para lo que es, como lo dije, los psicólogos, sino también para un número consciente de filósofos, ya que ellos están en aquella definición de lo que es concluir. Si consideramos la modalidad sensorial separada como la visión y como la audición, o sea, como si el gusto lo podemos tomar como modalidad sensorial separada, como lo es la vista, como lo es la audición, o si es más apropiado examinar el sabor como una especie de sistema perceptual. ¿Okay? Los investigadores afirman el carácter omnipresente de tales sentidos, ya que la relación entre el olor y el gusto pueden reflejar una forma de sinestesia común para todos. En los sentidos químicos, el gusto y el olfato se encuentran entre las respuestas más elementales del ser vivo y de su entorno. Los receptores del gusto y el olfato son receptores netamente secundarios, mientras que los de los son neuronas aferentes y primarias que vienen a modificar las condiciones perceptuales. La diferencia entre ambos es el estímulo, ¿no?, que radica en los quimiorreceptores respecto a las papilas gustativas detectadas por moléculas que están en soluciones, y los olfativos pues son moléculas que se encuentran en desenvolvimiento de lo que es también la parte volátil. Los receptores que captan el gusto pueden definir todos los sabores, como son el ácido, el dulce, el salado, el amargo, de lo que son los sabores. El tacto viene a ser otro de los sentidos. La detención de presión, temperatura, movimiento, dolor de los tejidos. Él nos define todo lo que es la piel, la información. Viaja a través de la médula espinal, el tallo cerebral, el tálamo, a las áreas sensoriales de los lóbulos parentales. En la actualidad es uno de los sentidos que a veces menos usamos, pues porque en nuestra sociedad evitamos tocarnos, y básicamente es la percepción del estar aquí y ahora. La percepción selectiva viene a ser todo lo que nos rodea y nos agrada con la vista, el tacto, el oído, el gusto y el olfato. La condición de selectiva o consecuencia es la consecuencia de la naturaleza subjetiva que la persona presenta, que puede percibir todo al mismo tiempo y además seleccionar un campo perceptual en función de lo que se desea percibir. La atención, en este caso, pues es la fuerza que va a definir a través de la mente y separar todos los objetos. Es la capacidad para centrar nuestra atención en determinados estímulos, ignorando los demás. Eso se llama lo que es percepción selectiva. Percepción subliminal, pues es uno de los tópicos más polémicos en lo que es la psicología, pues que desde 1863 uno de los psicólogos investigadores, Sulz-Lowa, realizó muchos estudios e investigaciones que demostraron la percepción subliminal como un fenómeno psicológico real. Las ideas de un procedimiento perceptual inconsciente de estímulos externos parece un poco desconcertante, pues es uno de los
medios que más utilizamos los seres humanos para lo que es la actividad publicitaria. Nos trabajan a través de percepciones subliminales y la empresa de la publicidad es una de las que más la ataca y la utiliza. Es un proceso que se lleva a cabo mediante nuestros sentidos y de manera consciente. Se puede definir como un proceso de extracción y análisis de información, de estímulos, de lo que el sujeto nunca es consciente. Hablar de percepción y de emociones es hablar de un tema que tiene estrecha interrelación. Nuestras emociones están sujetas de alguna manera a la percepción que tenemos del mundo que nos rodea. De igual manera, esas percepciones influyen en nuestras emociones y a la inversa. Nuestras emociones muchas veces influyen en la manera como percibimos. Es decir, que existe entre ellas, entre esos dos ámbitos de nuestra psicología, una estrecha emoción. El cerebro procesa los estímulos provenientes del entorno y esos estímulos procesados crean en nosotros una percepción. De la misma manera, crean una emoción. Muchas veces tenemos algunos conocimientos previos o experiencias previas sobre algunas eventualidades que nos ocurren en la vida cotidiana. Esos conocimientos o experiencias previas también interfieren en la manera como vamos a reaccionar frente a una percepción dada. Muchas veces, ante un estímulo externo, nuestro organismo procesa esos estímulos generando una percepción muchas veces equívoca debido a otras experiencias que hemos tenido anteriores de situaciones similares. Por eso el ser humano debe estar en la obligación de ser bastante objetivo frente a lo que percibe. La comunicación y nuestra interacción con la sociedad. Generalmente estamos acostumbrados a ver la comunicación como algo común, algo que sencillamente se da. Pero no, la comunicación es un proceso estructurado que tiene unos niveles de realización y que tiene también unas pautas. Muchas veces percibimos la comunicación como sencillamente un acto más de la cotidianidad y vamos creyendo que nos estamos comunicando de la mejor manera y de la manera más correcta, y no es así. Muchas veces nos comunicamos a partir de nuestros prejuicios, de nuestras ideas erradas de la realidad, etc. Y por tanto nos estamos comunicando mal. Por ejemplo, a veces no consideramos que al momento de comunicarnos nos estamos comunicando con otra persona y que porque esa persona sea igual que yo no debe haber necesariamente una relación de respeto. Allí estamos equivocados. Sea cual sea la persona con la que nos estamos comunicando o con la que nos estamos relacionando socialmente, siempre debe haber una relación intrínseca de respeto. No importa si la otra persona es mayor o menor que yo, sencillamente el otro es otro. Por lo tanto, debo comunicarme con esa persona desde el respeto. Lo que es el juicio y los prejuicios. El juicio es sencillamente una aseveración que nuestro cerebro, un concepto que nuestro cerebro ha procesado a partir de una información que hemos recibido, ya sea a través de los sentidos o a través del conocimiento de algún hecho, de algún evento. Nuestros juicios son simplemente la información que nosotros tenemos y la hemos procesado y hemos creado de alguna manera una estructura, una conceptualización. Pero ¿qué pasa cuando esa información que hemos recibido se ve afectada o bien por otras experiencias o bien por nuestra carencia de información veraz sobre ese evento? ¿Qué sucede? Se generan los prejuicios. Hemos oído hablar de esto infinidad de veces. Prejuicios al color, prejuicios a la religión, prejuicios a la preferencia sexual, etc. Pero, ¿qué pasa cuando nos toca a nosotros hacernos un juicio de la realidad y lo que estamos construyendo es precisamente un prejuicio? Nos estamos adelantando sencillamente, no tenemos la certeza de algo y nos estamos adelantando a eso. ¿De dónde surge este adelantamiento, digámoslo así?
de la psicología humana en relación a una información que recibe? Bueno, precisamente porque si la información no ha sido total, el ser humano puede generar dudas, puede tener dudas de eso que ha percibido. Si ha sido medianamente parcial la información que recibe, pues el ser humano se puede hacer varias opciones, puede crear varias opciones de esa información. Pero si esa información que recibió es concreta, es precisa, se ha dado en su totalidad, el ser humano va a tener certezas de esa percepción que tiene de un evento dado. Es decir, que es sumamente importante evaluar qué tipo de información estamos recibiendo del entorno o de las otras personas antes de elaborar nuestros juicios. La relación entre la ética y la percepción. Es muy sencillo. El mundo que percibimos tiene muchos elementos que considerar, no se pueden considerar solamente unos elementos del mundo que nos rodea, no. Debemos considerar el mundo que nos rodea en su totalidad. Desde allí parte precisamente la consideración ética en cuanto a la percepción. La ética viene cargada de precisamente juicios, de ideologías, de creencias, de tradiciones, de cultura, etcétera, que hemos recibido en toda nuestra formación, en toda nuestra educación. Pero de la ética también surgen, o el fruto de la ética tiene que ver precisamente con principios y valores. La percepción, como ya sabemos, es un proceso de recepción de información que se da en la psique del ser humano y que como fruto trae precisamente el entendimiento del entorno. Bien, la relación entre ambos aspectos produce en el ser humano una concepción de la realidad que está de alguna manera, digámoslo así, dirigida a raíz de la luz de los principios éticos que el ser humano tenga. Si el ser humano lamentablemente tiene una ética o no conoce sus propios principios éticos, los desconoce, los anula, etcétera, pues vamos a tener un ser humano con una percepción ética errada de la realidad. Esa es una persona que va a tener muchos prejuicios sobre la realidad que lo circunda.